Bienvenidos, estimados televidentes, desde la Casa Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, lugar que, como pueden ver, se encuentra en el corazón de la capital de Cuba, La Habana. Este nuevo episodio de Reflexiones, producción de Al Mayadeen y la televisión cubana, coincide con la histórica visita del presidente estadounidense Barack Obama después de 54 años de ruptura entre Cuba y los Estados Unidos. La visita de Obama acaba de concluir y estaremos dialogando sobre las distintas facetas de esta visita, las formalidades de superficie, los temas que se plantearon y el futuro de las relaciones entre los cubanos y los estadounidenses. Me acompaña en este episodio la gran periodista cubana, mi compañera Arlene Rodríguez. Buenas tardes. Gracias. Kamal Khalaf es nuestro colega y amigo. Buenas noches para ti, buenas noches para también nuestros invitados, para toda la teleaudiencia del Medio Oriente y toda la teleaudiencia de Cubavisión Internacional, una cadena de televisión cubana que se une en el propósito de llevar reflexiones, esta vez, como decía Kamal, sobre las relaciones Estados Unidos-Cuba. Y les voy a decir, sobre todo a la teleaudiencia que no es cubana, los reportes o los análisis que verán en este programa seguramente no son los que ven habitualmente sobre Cuba en todas las televisoras del mundo, pero les puedo afirmar que son los que se han desarrollado en Cuba a propósito de la primera visita de un presidente norteamericano a nuestro país en revolución. Vamos a presentar a las dos personas que están con nosotros, que nos acompañan hoy como invitados. A mi izquierda, Rosa Miriam Elizalde, varias veces Premio Nacional de Periodismo por la obra del año, destacadísima periodista que sobre todo se mueve en el mundo de las redes sociales y del periodismo digital, aunque aborda prácticamente todos los medios. Eiroel Sánchez es escritor, periodista, ensayista, tiene un blog personal muy popular, La Pupila Insomne, y realmente es una pupila insomne, nunca duerme, aunque rinde homenaje con este nombre tanto a José Martí como a Rubén Martínez Villena, dos grandes del pensamiento de liberación nacional en nuestro país. Así que cuando los escuchen a ellos, estarán escuchando al pensamiento más arraigado en la nacionalidad cubana. Con sus opiniones estaremos enseguida, después que podamos ver un material en torno a la historia conflictivísima de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La invitación es acompañarnos. Cuba y Estados Unidos viven un momento trascendental de su historia. La visita del mandatario norteamericano a la isla es símbolo del ánimo mutuo por iniciar un nuevo periodo en los vínculos bilaterales. Pero para llegar aquí, numerosos obstáculos han debido ser superados. Los historiadores del diferendo entre Cuba y Estados Unidos coinciden en que este se inició antes de la constitución de la Nación del Norte como república. Los padres de la independencia estadounidense expresaron oficialmente su interés en la isla por su ubicación estratégica, clima y recursos naturales. La política de la fruta madura de John Quincy Adams es una expresión muy conocida de esa apetencia, rechazada por los sectores más avanzados de la isla desde sus primeras expresiones. A la par de la lucha contra la ocupación española, crecía aquí la aversión a una posible anexión por parte de Estados Unidos. Una de las manifestaciones iniciales de esas intenciones ocurrió en 1898, cuando casi al finalizar la guerra cubana por su independencia, el presidente William McKinley pidió al Congreso estadounidense autorización para intervenir militarmente en Cuba. Su petición fue aceptada a través de la llamada resolución conjunta que pretendía sentar las bases legales para la intromisión norteamericana. La ocupación militar inició oficialmente el 1 de enero de 1899. La enmienda Platt afianzó el dominio de Washington sobre la isla. Los disturbios de los cubanos inconformes con el arbitraje norteamericano fueron el pretexto del entonces presidente Theodore Roosevelt para ordenar una nueva intervención militar. En 1934 se firmó un tratado sobre las relaciones entre ambas partes que mantenía intactos los acápites de la enmienda Platt. Posteriores atentados contra la democracia y el orden institucional, como el golpe de estado del tirano Fulgencio Batista, fueron apoyados también por el gobierno estadounidense. El triunfo de la revolución en 1959 y la persistencia de su líder en construir un nuevo modelo social catalizaron las contradicciones con Estados Unidos. En diciembre de ese mismo año, el presidente Dwight Eisenhower aprobó un plan de acción contra Cuba, propuesto por el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia, CIA.
En los años posteriores comenzarían a implementarse estrategias violentas y de guerra política contra el gobierno y pueblo cubanos. Entre ellas, el sabotaje al vapor francés La Cubre, con un saldo de 101 muertos y más de 200 heridos. Sabotaje y destrucción de la tienda del Encanto en La Habana, con una víctima mortal y varias decenas de heridos. Bombardeo a los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y de Santiago de Cuba. Desembarco mercenario en Playa Girón y Playa Larga, Bahía de Cochinos, considerado la primera derrota del imperialismo en América. Orden para la entrada en vigor del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Aprobación de la Operación Mangosta, destinada a realizar acciones encubiertas contra el gobierno cubano. Aprobación de la Ley de Ajuste cubano en el Congreso de Estados Unidos. Sabotaje a la aeronave de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados, 72 muertes. Inicio de las transmisiones ilegales a Cuba de Radio Martí y posteriormente la televisión del mismo nombre. Promulgación de las leyes Torricelli y Helms-Burton por William Clinton para aislar a Cuba y asfixiarla económicamente. Sin embargo, en varios momentos de la historia del diferendo Estados Unidos-Cuba, ambas partes han convenido bajar la tensión. Esas iniciativas han conducido a retomar el actual camino hacia la normalización de sus relaciones. A 16 años de cerrar sus respectivas embajadas en La Habana y Washington, los gobiernos cubano y estadounidense decidieron abrir sendas secciones de intereses en ambas capitales. El paso de avance en las relaciones ocurrió a 9 meses de la toma de posesión del entonces presidente James Carter en septiembre de 1977. Carter planteó la necesidad de normalizar las relaciones con Cuba y trabajó para lograr ese propósito. En 2009 se levantaron las restricciones a los viajes de los cubanoamericanos y los envíos de remesas a Cuba. Un lustro más tarde, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el inicio de un proceso para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tras 50 años de ruptura. El mandatario norteamericano solicitó al Congreso trabajar para incrementar el intercambio comercial y flexibilizar los permisos de viajes de los ciudadanos de su país a la isla. Se reabrieron las respectivas embajadas, comenzaron a arribar a Cuba delegaciones de empresarios y funcionarios del gobierno para explorar las posibilidades de establecer negocios y vínculos académicos y culturales. En los últimos meses, el presidente Obama ha usado sus prerrogativas para promulgar regulaciones que contrarrestan los efectos del bloqueo. En las telecomunicaciones se han establecido acuerdos con las empresas norteamericanas Sprint y Verizon y se restableció el correo postal directo con Estados Unidos. El ejecutivo de Obama y él mismo han prometido trabajar para que las nuevas políticas a favor de las relaciones con Cuba sean irreversibles. También doy la bienvenida a nuestros queridos invitados. A continuación comenzaremos a dialogar sobre nuestro tema de hoy. Señor Iroel, antes que nada, buenas tardes. En esta visita abundaron las simbologías y cuestiones y se han comentado inmensamente sobre los mensajes políticos en la recepción y la despedida y los temas discutidos por Obama, como también algunas expresiones locales que pronunció. Antes de hablar sobre las cuestiones y las agendas entre ambos países, quería saber sus pensamientos sobre la visita de Obama desde el punto de vista formal. Sí, Obama recibió el tratamiento que recibe en Cuba cualquier jefe de Estado que nos visita, ni más ni menos. Hay quien esperaría que mereciera más o desearía que mereciera más. Y yo creo que desde ese punto de vista muchos medios de comunicación occidentales trataron de alimentar una expectativa como que iba a pasar algo extraordinario en Cuba, de que las personas iban a salir a recibirlo a la calle con banderas norteamericanas. Y bueno, es posible que las audiencias que creen esos medios se hayan sentido un poco frustradas, ¿no? No, y yo creo que las que generaron también expectativas en relación con que la visita de este presidente tan carismático, tan digamos mediático, como que se iba a llevar de un plumazo el sentimiento nacional cubano. Es muy interesante porque Iroel publicó un artículo muy interesante y yo diría que hasta polémico, porque se supone que a un visitante los anfitriones no le hacen un enjuiciamiento tan fuerte, pero publicó en uno de los principales diarios de Cuba un artículo con el título El Gran Teatro de la Obama, Obama en el Gran Teatro o el Gran Teatro de Obama, ¿no? Un poco refiriéndose
al discurso de Obama, pero yo creo que después lo podemos abordar con Iroel, pero Rosa Miriam nos puede comentar también un poquito de sus interpretaciones de esta visita. Bueno, lo que nosotros estamos percibiendo, por ejemplo, en los comentarios de Cuba Debate, es justamente una especie de sentimientos encontrados. Por una parte, la población, los cubanos, sentimos que esto es una gran victoria del país, porque sin lugar a dudas, quien ha tenido que cambiar su discurso y su política ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Cuba no ha hecho una sola concesión, además de que las sanciones contra Cuba han sido unilaterales, es decir, han sido ellos los que han tenido que moverse para cambiar su política. Pero por otro lado, se ha sentido también el hecho de que Obama ha llegado a la isla un poco a vendernos sus propias recetas de lo que interpreta como democracia, derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, y ha cometido también, además de que ha banalizado bastante el discurso frente a los cubanos, arropándolo en todo un performance que está hecho más para la audiencia norteamericana y para los códigos norteamericanos que para la propia realidad cubana, obviando cosas que son importantísimas. Por ejemplo, pedir perdón por los crímenes que se han cometido en este país y, bueno, todo este tipo de cosas. Señora Miriam, quería preguntarle, si me permite, sobre una cuestión también formal. Arlene, yo como periodista de Al Mayadeen, que cubrió este evento en Cuba, noté que el presidente Obama fue a un restaurante cubano e intentó pagar la cuenta él mismo. Fue algo extraño. Se supone que hay quien paga por él. Tuvo una conversación forzada con un actor comediante cubano. Quiso asistir también a un juego de béisbol en La Habana. Pareciera que Obama intentaba decir algo al pueblo cubano, más allá de los archivos políticos que se dialogaron mutuamente. ¿Por qué hizo Obama todo esto antes y durante la visita? Bueno, en primer lugar fue al restaurante privado porque Obama ha venido a vendernos el mercado privado como la solución para Cuba y el capitalismo para Cuba. Él ha tratado de contraponer, lo decía un excelente analista nuestro, contraponer al Estado contra el pueblo y también a lo público o lo estatal contra lo privado, privilegiando estas prácticas privadas. Y por otra parte es evidente que conoce muy bien la realidad cubana y él ha tratado de alguna manera de apropiarse de determinados códigos que funcionan dentro del país, entre ellos a este cómico que es probablemente el más popular y que tiene un programa en la televisión pública donde aborda temas de la agenda nacional y de los problemas nacionales. Aquí hay toda una estrategia de marketing político vendido hacia nuestra realidad, evidentemente desde el conocimiento de los códigos que funcionan, pero muy trivializado, es decir, es reduciéndonos a un argot, a un determinado contexto y también de alguna manera simplificando nuestra realidad, porque ir a un restaurante privado en Cuba solamente puede ir un grupo o un pequeño espectro de la población, no es ese cubano de a pie que al que él tanto le habló. Es decir, aquí hay cosas bastante perversas, a mi juicio, desde el punto de vista de los códigos que utilizó para Cuba, y la gente lo percibió. Ahora, ¿sabes, Kamal? Rosa Miriam hablaba de Cuba Debate y de sus lectores en Cuba Debate, el foro que se armó intensísimo. Posiblemente ella incluso hasta hace unos segundos estaba todavía viendo cómo está el sitio más visto de Cuba desde Cuba y desde el exterior, Cuba Debate. Ahí mismo ella publicó un artículo cuando se izó la bandera norteamericana en la embajada aquí en La Habana, donde llamaba la atención sobre el uso de los símbolos o de lo simbólico para tratar de ganar el alma nacional.
Por eso yo vuelvo con Iroel en el torno a su artículo y el Gran Teatro de Obama en el Gran Teatro de La Habana. Tú podrás decir un poco de los argumentos que vertías ahí, aunque es un poco duro. No, a ver, yo creo que duro no es la palabra, yo creo que es un poco cuestionador, ¿no? Y en todo caso sincero, como él pidió que se fuera. Claro, ¿no? Pero a ver, Obama, Kamal se refería al empleo de palabras del argot popular cubano, parecía un niño que acaba de aprender a hablar, ¿no? Que de pronto descubre una palabra, entonces la repite donde quiera que llega, ¿no? A mí me parece un poco ridículo eso, ¿no? Y la primera vez dio gracia, la segunda vez fue patético. Y también el hecho de venir con un grupo de estereotipos, porque por un lado sí es cierto que lo asesoraron sobre la realidad cubana, por el otro no se cansó de repetir estereotipos que son vistos desde Miami. Y Cuba no es Miami. Entonces, eso empobrece su comunicación hacia un auditorio al que quería realmente encantar, ¿no? Fue la puesta en escena de un encantamiento, lo que vimos en estos días. Yo le llamaría los días del águila, pero en el rol de paloma, ¿no? Señor Iroel, el discurso fue descrito como extremadamente respetuoso al pueblo cubano y también como muy amistoso con los cubanos. ¿Realmente cree que fue un discurso honesto con los cubanos y una nueva página después de las malas relaciones del pasado? Por otro lado, en el discurso reiteró la frase «lo que el pueblo cubano quiere» y que el pueblo cubano es quien decide y quien elige. Señora Arlene e invitados, esa frase se repitió muchas veces por parte de los estadounidenses en Medio Oriente. ¿Cuál era su significado? Dijeron que el pueblo sirio debía liberarse y que quería derrotar al gobierno sirio y elegir un presidente. Dicen que el pueblo palestino debe elegir, con el fin de controlar a los dirigentes. Para los estadounidenses es una frase de dos caras. ¿Cree que no es tan inocente y que se parece a su discurso en Medio Oriente? El pueblo quiere, mientras que en realidad es una élite aliada de ellos quien quiere derrotar un determinado régimen o destruir un determinado país. ¿O fue realmente parte de la amabilidad hacia el pueblo cubano en el discurso? Yo diría, si me permiten, antes de pasarle la palabra a Iroel, yo diría que ese es el momento menos sutil del discurso de Obama. Si bien el discurso de Obama estuvo cargado de simbología y de elementos como para hacer parecer eso que llamaba Iroel el encantamiento, hay momentos en que fue prácticamente convocando a la rebelión. Instructivo. Este pueblo tiene el derecho a hablar, a expresarse y a rebelarse. La gran rebelión de este país ocurrió hace 58 años. Déjame no hablar, que vamos a escuchar a los panelistas. Bueno, a mí me recordaba el discurso de 2009 en la Universidad del Cairo, que precedió a la primavera, a la enfriada primavera árabe, que ha barrido con sociedades seculares para imponer en muchos lugares el fanatismo religioso, supuestamente en nombre de la democracia y la occidentalización. Pero es un discurso que no es un discurso diáfano, porque esconde una doble intención. Ese discurso de el pueblo cubano debe decidir. Pero ¿quién es para Obama el pueblo cubano? Ese sector de propietarios al que se refería Rosa Miriam y que él quiere empoderar. Cuando él habla de empoderar al pueblo cubano, habla de construir una élite que le administre el país como pasa en todos los países del entorno de Cuba, vecinos de Estados Unidos. Y ninguno de esos países que cumple con todos esos parámetros que Obama hablaba en su discurso tiene una situación social mejor que Cuba. Allí la violencia es estructural, el narcotráfico es una moneda corriente, el trabajo infantil es moneda corriente. Y entonces
esto de ver en esas recetas importadas la solución para los problemas de Cuba, que sí los tenemos, nada más que basta virar el entorno para darse cuenta que es engañoso y que puede ser cuestionado. Más cuando existen experiencias históricas como las ocurridas en el propio Medio Oriente, que aconsejan ser cautelosos al escuchar este discurso y someterlo a una crítica profunda antes de obedecer instrucciones que tienen un sesgo bastante paternalista, ¿no? Es un problema que tenemos en Medio Oriente. Digo esto porque hay muchos conceptos, como hablar de lo que el pueblo quiere y destruir el país por completo. Hablan de querer una oposición política aliada con ellos, que luego se convierte en una dirección legítima. Estados Unidos dice que un determinado presidente no es legítimo e intenta dimitirlo. Es un problema que no deseamos a ningún país del mundo, particularmente en Latinoamérica. Señora Miriam, se exigieron cosas a Cuba a cambio de la relación con Estados Unidos, y Obama lo habló abiertamente durante su visita, como el tema de los derechos humanos y la oposición política que Obama dijo debía permitirse en Cuba. ¿Está Cuba dispuesta a pagar ese precio? ¿Puede ceder al gobierno estadounidense o al presidente Obama tales elementos? ¿Se puede realmente conformar a Estados Unidos con esas dos cuestiones? No, yo decía hace un rato que justamente el que ha tenido que cambiar han sido los propios Estados Unidos. El canciller cubano hizo una precisión sobre esto que a mí me parece muy buena, cuando le hicieron más o menos esta misma pregunta, y dijo: el gran paquete, o sea, el gran cambio de Cuba se produjo en 1959. Se cambió la base estructural del país. Cuba va a cambiar y está cambiando, pero no por razones de que lo pida Estados Unidos, sino por la propia voluntad de los cubanos. Y eso ha quedado muy claro en el discurso. Y hablando un poco, porque lo que estaba comentando Iroel me ha recordado, hoy el Wall Street Journal publicó un análisis muy interesante de las similitudes que ha tenido este discurso de Obama en La Habana con el de Reagan en la Universidad Estatal de Moscú en 1988. Es impresionante, que además fue el momento, o sea, de la gran ruptura y la gran hecatombe y el desmerengamiento, como le llamó Fidel, del campo socialista en la Europa del Este. Ellos, por ejemplo, este analista, que es un profesor de la Universidad de Stanford, hablaba de que, por ejemplo, son los mismos códigos. El hecho de que hay que olvidar la historia, que es un elemento central del discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, porque evidentemente un país amnésico puede perfectamente creerse y tragarse los argumentos que ellos traían, pero eso mismo lo dijo Reagan entonces. El uso también de la utilización de un discurso muy retórico que parte de cierto reconocimiento de puntos que puedan ser coincidentes. En el año 88, por ejemplo, recordó Reagan la gran alma rusa, las transformaciones que había hecho, por ejemplo, en la ciencia. Obama ayer reconoció la educación y la salud. Pero al final el discurso era el mismo, o sea, era exigiendo de que para poder entenderse con los Estados Unidos, tienen que aceptar sus códigos. Ayer una gran periodista libanesa nos comentaba casualmente esto, o sea, del discurso del Cairo después de el haber hecho un discurso que adoraron los musulmanes por la retórica, por presentarse como Obama el bueno, terminó en bombas y terminó exacerbando todo el terrorismo en el Medio Oriente. Y entonces decía, cuidado porque a usted le puede pasar lo mismo. Es decir, son incluso lo que estamos viendo aquí, son recetas ya utilizadas contra nuestros países. Yo creo que el error principal de Obama ha sido subestimar esa propia cultura que en su discurso reconoce. No puedes reconocer la cultura, altísima cultura de un pueblo y al propio tiempo desconocerla. Que a mi modo de ver se puede simplificar en lo siguiente. Vas al Gran Teatro de La Habana, el bellísimo Gran Teatro de La Habana, que es como un templo de la cultura nacional.
tienes a una mujer como Alicia Alonso, que es un símbolo de la unidad y de la raíz que une lo mejor de la cultura norteamericana y cubana, y hablas de reggaetón y de ropa vieja. Tú que eres un hombre de la cultura. Iroel dirigió durante años el Instituto Cubano del Libro, cuando se hicieron las mayores ediciones del mundo en Cuba. ¿Cómo sientes tú como hombre de la cultura un discurso como ese? No, yo creo que es profundamente simplificador, porque pone a Alicia Alonso y a Pitbull en el mismo plano. Entonces, es una que no tiene referentes y que iguala la profundidad, la densidad de la creación cultural con lo más comercial y lo más elemental. Lo que tú decías, que está tratando de interpretar a Cuba a través de Miami. Exactamente, pero recuérdate lo que él dijo el 17 de diciembre de 2014. Miami es la capital de América Latina. Y entonces, esa es su visión, porque Miami no es la capital de América Latina, es la capital de la ultraderecha de América Latina. Y es el instrumento de dominación cultural que Estados Unidos quiere utilizar hacia América Latina. Señor Iroel, quería preguntarle, ¿puede ser que sea Estados Unidos quien cambie en lugar de intentar cambiar a los demás? La actual administración estadounidense realizó un acuerdo histórico con la República Islámica de Irán sobre el tema nuclear iraní. Después de la ruptura con ese país en 1979, fueron más de 30 años de ruptura y ahora se restablecieron las relaciones y el problema del programa nuclear iraní se está resolviendo. Se liberan los fondos de Irán. En Siria, Estados Unidos se negó a llevar a cabo una invasión militar como exigían algunos de sus aliados de países árabes y de la región. En Cuba, vino Obama en persona a hablar con los cubanos. Algunos dijeron que en su discurso en el Gran Teatro intentó pedir perdón, aunque de una manera diferente. ¿No es posible que Estados Unidos esté cambiando? ¿Debería cambiar el estereotipo de que quiere dominar y modificar a los países con los que establece una relación? Es una excelente pregunta, y no solo una excelente pregunta, sino un interesante análisis. Pero es que ellos tienen problemas con esa hegemonía. Lo tienen en el Oriente Medio con el auge del terrorismo que ellos mismos incentivaron a través de la creación del Estado Islámico. Y Irán, necesitan que Irán sea un factor de contención frente a eso. Igual que la intervención rusa en el conflicto en Siria los ha puesto en evidencia. Entonces ellos necesitan una solución a esa situación concreta que tienen. Y han tenido... ¿Por qué no lo hicieron antes? La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes y lo hicieron ahora? Porque tienen un gran problema ahí. Pero bueno, vamos a unir a América Latina. Igual ellos tienen un gran problema. El propio Obama lo dice, que ellos habían perdido toda relación con América Latina, y le dijo al Congreso, si ustedes quieren resolver la relación con América Latina, quiten el bloqueo, el embargo, dice él, ¿no?, en su discurso del Estado de la Unión en enero, porque la solución a su relación con América Latina pasa por Cuba. Él, previo a la cumbre de Panamá, tenía un gran problema. No iba a haber cumbre en Panamá de las Américas. Y hay un viejo refrán que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Él cambió su posición y se unió a todos los países de América Latina que estaban contra el bloqueo. En ese estado están mejores condiciones para ejercer su política, para subvertir a Venezuela, para aislar a los procesos emancipatorios en América Latina como Bolivia, Ecuador. Señor Iroel, invitados, tenemos que dar una corta pausa y luego regresaremos a este episodio de Reflexiones. Turistas norteamericanos en su recorrido por La Habana Vieja
Patrimonio de la Humanidad desde el año 1982, dejaron su impresión sobre la histórica visita. Estamos contentos de que finalmente se está desarrollando una buena amistad, el comercio y unidad entre los dos pueblos. Cuba recibió 3 días al presidente de los Estados Unidos, a pesar de tener fuertes diferencias con el país norteamericano. Siempre estuvimos en desacuerdo y ahora, bueno, ya esto se ve que está un poco mejor el progreso que estamos haciendo porque hay mejores acuerdos entre ambos países. Pienso que debe mejorar todo. Muy bueno que venga a Cuba y que Cuba tenga prosperidad con su visita. Nosotros creemos, pero no confiamos. Es decir, que vamos a medir nuestros pasos, vamos a ir cediendo en la medida de no perder nuestra verdadera personalidad. Es decir, no vamos a perder los valores, no vamos a cambiar los valores por nada. Ya no se trata de invasiones ni posiciones militares, sino de un problema de lucha ideológica, que es más difícil que la otra. Es una victoria de Cuba. Que tengamos ahora estos avances que tenemos. Es una verdadera lástima que ya Obama esté concluyendo. Que nos quitara el bloqueo. Que nos quitara el bloqueo especialmente por los niños, por los enfermos y por la salud cubana. La visita de Obama sirvió para que el mandatario conociera la realidad cubana y en el futuro se amplíe la cooperación bilateral y el diálogo entre ambos países. Mi querido Kamal, yo no puedo dejar de agradecer que Al-Mayadin pueda llevarle al Medio Oriente, al otro lado del mundo, las opiniones de los cubanos y las cubanas, porque yo sé que los grandes medios han llevado otra visión, quizás la misma que trajo Obama en su discurso, pero yo quiero retomar lo que Rosa Miriam recordaba, haciendo las analogías entre el discurso de Reagan en el 88 en la Unión Soviética y de Obama en Cuba en el año 2016. No es casual, y bueno, mira, no ha sido ni siquiera Cuba, fue un medio norteamericano. Al mismo tiempo que estaba haciéndose ese discurso de Reagan, supuestamente dirigido al alma rusa, se estaba saboteando la economía, pero no solo la economía, había un acto literal de terrorismo de Estado, en que se aliaron varios gobiernos. Sí, el gobierno de Mitterrand, que fue el sabotaje al oleoducto. Estamos de acuerdo en que Obama intentó comunicar cosas al pueblo cubano, ya sea mediante la forma de la visita o el contenido de su discurso. Quería preguntar a la señora Miriam, ¿logró realmente Obama comunicar su mensaje a los cubanos? ¿Cómo medimos la reacción del pueblo cubano? ¿Estuvo conforme, cauteloso, escéptico? ¿Cuáles son los indicios que nos demuestran la reacción de los cubanos ante las acciones y palabras de Obama durante su visita? A ver, los cubanos, el pueblo cubano es un pueblo con un gran instinto político, y yo te comentaba que al principio que nosotros un poco medimos la opinión pública por lo que pasa en Cuba Debate. Cuba Debate tiene probablemente uno de los sitios de mayor tráfico de América Latina y sobre todo tiene un gran tráfico de los cubanos. Hoy nosotros hemos recibido miles de comentarios y la mayoría, una buena parte de esos comentarios eran reaccionando frente a esa manipulación. Por supuesto, hay una parte también de esas opiniones que de alguna manera aceptan ese discurso, ven en grandes esperanzas en ese cambio de los Estados Unidos, están confundidos frente a toda esa realidad, y lo que te expresa esto es el gran debate que se está produciendo en estos momentos en los Estados Unidos. Pero si teníamos alguna duda de cuáles eran las verdaderas intenciones en este intento de ganarse el corazón de los cubanos a partir de explotar estereotipos, a partir de utilizar símbolos incluso nuestros y gente nuestra para ello, yo creo que terminó con el primer discurso de Obama en Argentina, donde acaba de decir que, por ejemplo, el golpe de Estado que inició una de las dictaduras más sangrientas en América Latina se debió, entre otras cosas, porque se estaba luchando contra el comunismo. Eso lo oí yo estupefacta frente al televisor hace un rato. Y cómo incluso vuelve a repetir todos sus códigos y sus posiciones ya mucho más imperiales de que él vino a Cuba a, de alguna manera, regañar y darle un ultimátum a los cubanos a partir de que tenían que generar determinados cambios. ¿Se la puede clasificar como una especie de guerra blanda?
¿Podemos considerarla una guerra blanda utilizada por Estados Unidos contra Cuba? Después del fracaso de la invasión militar y los intentos de asesinato e intentos de sojuzgamiento y el bloqueo. Así mismo, la vía suave. Ahora no nos quieren matar a puñaladas, sino a besos. Ellos lo han hablado abiertamente. Yo estaba en la conferencia de prensa cuando vino por primera vez la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y dijo directamente que, bueno, que Estados Unidos no había cambiado su estrategia, que lo que estaba cambiando era su táctica. Obama prácticamente en todos sus discursos habla de cambio de régimen con otros métodos. Reconoce que ha fracasado el bloqueo, pero aspira a cambiarlo a partir de desatar una guerra simbólica en este país y ganar el corazón de los jóvenes y ganar el corazón de una población que no tiene la memoria histórica de lo que aconteció en este país hace 50 años y que por supuesto tiene aspiraciones, determinadas aspiraciones en un país que tiene muchas limitaciones de recursos, es decir, que se ha visto muy castigado, y ustedes lo conocen muy bien, por el bloqueo. Y a eso apuntan, a esa confusión, a esas expectativas, a ese cambio de mentalidad. Y también con la presunción de que Cuba se parece al pueblo norteamericano, que es un pueblo muy amnésico, donde usted puede montar una historia y pensar y olvidar todo lo que pasó antes. Este país no. Este país tiene una historia de más de 100 años luchando contra la decisión o la voluntad de Estados Unidos o la pretensión de Estados Unidos de creer que Cuba es parte de su territorio. Entonces, todo eso está en estos momentos, de alguna manera, agitando la opinión pública en este país. Yo creo que además hay que fijarse en la diversidad. Rosa Miriam llamaba la atención. El discurso trata de ser muy efectista en cuanto a necesidades acumuladas por el propio bloqueo. Es un país que ha padecido carencia, lo recordaba Iroel, en el mismo tema de la conexión. Somos de los más atrasados en el mundo, efectivamente, pero es el primer país, creo, de América Latina que creó una universidad donde se gradúan 10.000 jóvenes. No, o que ha creado una herramienta como Infomet. En comunicación. Como Infomet, que ha permitido que los médicos cubanos por decenas de miles resuelvan problemas de salud en los países del sur. Y eso lo ha hecho con una herramienta informática y de redes, de conectividad, usando la internet. Lo que pasa es que es una conectividad en función de resolver soluciones de modo humanista, ¿verdad? No de un enfoque consumista y mercantil del uso de la tecnología. Pero yo quería volver atrás con algo que tú le preguntabas y que Rosa comentaba. Obama utilizó en su discurso en el Gran Teatro 14 veces la palabra cambio. Son técnicas goebbelianas. Repite. Entonces, ese mensaje dirigido a sectores específicos, porque ahorita hablábamos también de la idea de que ellos están diciendo que ya el pueblo cubano puede decidir por sí mismo, que no van a forzar ese cambio. Lo que se trata ahora es de crear las condiciones para llevarnos hacia ese cambio con nuevas políticas y para crear una clase en Cuba que lidere ese cambio, de la que emerja un proyecto político de restablecimiento y de restauración, no solo capitalista, sino neocolonial en Cuba, que era lo que teníamos antes del triunfo de la revolución. Ya casi han comenzado las inversiones. Se ha anunciado que la empresa estadounidense Starwood construirá 2 hoteles aquí antes del fin del año 2016, como también en el ámbito del Internet, el Wi-Fi y la tecnología, entre otras. Estas inversiones están por comenzar y, según entendí, se estuvieron firmando acuerdos con el ministro de Comercio Exterior de Cuba a meras horas antes de la llegada de Obama al país. ¿No se generarán cambios en la sociedad cubana y en el pensamiento y el modo de vida cubano?
no lo acerca a los Estados Unidos y agranda las similitudes entre ambos? ¿Existen peligros de estas inversiones y esta cooperación? ¿Por qué oímos hablar sobre inversiones estadounidenses únicamente? Si Estados Unidos levanta el bloqueo, debería permitir a Cuba abrirse a todas las inversiones, ya sean de europeos, rusos, árabes o quienes Cuba quiera. ¿Por qué quiere Estados Unidos ser el primero en invertir tras levantar el bloqueo? Debería levantar el bloqueo y dejar que Cuba elija con quién hacer negocios. Es nuestro deseo, toda la vida lo ha sido, de una relación económica normal con Estados Unidos, de que puedan haber inversiones norteamericanas en Cuba. No somos nosotros quienes la han impedido. Lo que sucede es que es una inversión de acuerdo a las necesidades de la economía cubana. Ningún país se desarrolla con restaurantes como el que fue Obama. Ningún país se desarrolla con lo que le llamamos los cubanos timbiriche. Con la economía del timbiriche no se desarrolla ningún país, mucho menos hoy, que lo que reina en el mundo, el desarrollo está basado en la economía del conocimiento, que es para lo que Cuba ha formado intensamente a su población. Y por otra parte, es en esos sectores donde el país necesita más inversión. Exacto, pero uno se pregunta además, ¿por qué siempre se habla de lo que Estados Unidos le puede exportar a Cuba? ¿Por qué seguimos sin tener una doble vía? ¿Por qué siempre? ¿Por qué no? Yo creo que Obama nos debe un reconocimiento a la extraordinaria ciencia cubana. No, exactamente. ¿Por qué los pacientes norteamericanos que son amputados todos los años por decenas de miles por no disponer de un medicamento que solamente se produce en Cuba? Los pacientes de pie diabético, ¿por qué tienen que privarse de eso? ¿Por qué tienen que ser privados? No es eso inhumano, no es un derecho humano. No es el derecho humano a tener una vida mejor, a vivir con un estándar de vida mejor, a pesar de padecer una enfermedad como la diabetes. Por cierto, he oído hablar mucho sobre medicamentos que se fabrican únicamente en Cuba. Y quiero que conste en el programa que quedé deslumbrado con el gran desarrollo en la medicina en Cuba. Oí hablar de medicamentos para el vitíligo y otras enfermedades intratables en el mundo. Quería preguntarle, señora Miriam, antes del final del episodio, sobre algo que sé que interesa al público en el mundo árabe y Medio Oriente, teniendo en cuenta que el gran líder internacionalista Fidel Castro es un símbolo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica y en Cuba. Se dijo que Obama quizás se encontraría con el líder Fidel Castro. Los estadounidenses no lo admitieron, pero tampoco lo negaron. Los cubanos tampoco lo aseguraron ni lo negaron antes de la visita. ¿Por qué no se encontraron Fidel y Obama? ¿Cuáles fueron las razones por las que no hubo un encuentro entre las dos partes? Hay que preguntárselo a Fidel, pero lo que sí los norteamericanos estuvieron diciendo todo el tiempo, antes del viaje, de que no tenían ningún interés de reunirse Obama con Fidel. De hecho, ayer había circulado un rumor de que esa reunión se iba a efectuar y volvió a salir el asesor principal de Obama diciendo, reiterando, que no había habido ningún interés, ninguna solicitud de la Casa Blanca, ni los cubanos lo habían propuesto tampoco. Obama vino a hacer su show en Cuba, él le quería hablar directamente a ese cubano que él decía de a pie, a partir de un estereotipo. Vino a decirnos que el paradigma de Cuba es Miami, lo cual sonó allí como en aquel teatro como una bomba, porque nosotros sabemos muy bien que en Miami hay mucha gente buena que se ha ido. Disculpe que la interrumpa, pero ¿cómo no puede interesarle a Obama conocer a Fidel Castro? Teniendo en cuenta que modificó todo el protocolo de la visita en la Plaza de la Revolución para poder sacarse una foto con el líder Che Guevara en el fondo. Bueno, hay un excelente análisis en el periódico Granma ayer que yo comparto, donde uno de los analistas decía que lo que parecía realmente era que quería llevarse un souvenir, o sea, como el que compra un llavero o un pullover. Pero fíjate, fue un poco insultante porque
Efectivamente, Obama no tuvo nada que ver con la muerte del Che, fueron sus predecesores, pero él es el representante del país que lo asesinó. Entonces, para muchos cubanos eso fue ofensivo. No fue una gracia, no fue una reconciliación porque nunca pidió perdón, nunca habló de eso que ha sido sí un elemento de mucho dolor para este país y sin embargo fue a retratarse en ese lugar. Entonces yo creo que hay muchos de estos elementos. Cuando tú preguntabas sobre el hecho de que qué significaba para nosotros el acercamiento en el ámbito de la economía, sin lugar a dudas una oportunidad. Cuba, como decía él, no ha negado nunca ni ha rechazado nunca esa posibilidad, ni impuso las medidas unilaterales. Estados Unidos fue siempre un mercado muy cercano para Cuba y es un país que no es un monolito, no está solamente integrado por imperialistas, ¿no? O sea, hay una sociedad que tiene un desarrollo científico importante, que donde está además una parte de gente o muchos inmigrantes muy cercanos a Cuba. Fíjate, yo fui a Estados Unidos, acompañé al Papa Francisco durante su visita como periodista. Y a mí me llamó mucho la atención que en las redes sociales, junto con el nombre de Obama, que se repitió mucho, se repetía el nombre de Fidel Castro. Y tú dices, ¿cómo es posible esto después de tanta propaganda venenosa contra Cuba en todos estos años? Bueno, lo prueba porque mucha gente allí provienen de nuestros propios pueblos, no tienen una relación ni han tenido una formación con esa hostilidad y esa negatividad hacia Cuba. Están los propios cubanos que se fueron por razones económicas, no necesariamente políticas, pero allá también están los terroristas. Está también los individuos que protegió el gobierno de Estados Unidos para poner bombas en este país, para organizar actos contra este país. Entonces, sin lugar a dudas, es un contexto muy complejo, donde hay oportunidades, pero hay también enormes riesgos y sobre todo la presunción de que lo que no lograron por la vía de las bombas, de los atentados, de las agresiones, lo pueden ahora a través de lo que Ignacio Ramonet llamaba el delicioso despotismo. Es decir, vendernos una gran mentira con un ropaje muy edulcorado. Mira, qué bueno que hablaste de Fidel en el año del 90 aniversario del líder de la Revolución Cubana, porque ese es un símbolo fundamental del país, frente al cual él no podrá tomarse la foto si Fidel no quiere. Y Fidel es un hombre que sabe reconocer enseguida lo simbólico de lo real en ese sentido. Yo diría que se lo pierde Obama. Se lo perdió Obama. Se perdió la oportunidad de entrar en la historia, de ver a un hombre que ha sido visitado por 3 papas, por los grandes jefes de Estado de los últimos 60 años. En Latinoamérica. Y en el mundo, el de China, de Rusia, de Europa Occidental. Es decir, pero Raúl tiene, que también es un líder de la Revolución Cubana y es el presidente, tiene la responsabilidad como anfitrión de recibir, de ser amable, de representar al pueblo de Cuba en cuanto tiende la rama de olivo y la mano porque quiere convivir con las diferencias con el adversario. Pero ya un hombre en retiro como es Fidel, recibir a Obama hubiera tenido otro peso político que, reitero, creo que no lo veo muy, ni a él dispuesto ni a Fidel. No, yo tampoco. creo que Obama no es libre en lo que haga en Cuba. Obama no es libre para ver a Fidel, porque está demasiado preocupado por no molestar demasiado al ala extremista de Miami. De hecho, envió a su asesor de seguridad nacional días antes como un gesto amable hacia ese sector. Yo escribí una cosa que no se podía pretender tener misa en Miami y procesión en La Habana. No. Y la gran paradoja es que su visita a Cuba, el restablecimiento de las relaciones, va a ser probablemente el más importante legado que va a dejar su administración. Ahora, el presidente Obama, entre las cosas que le faltó visitar, yo hubiera preferido que él, en lugar de escoger Paladar y etcétera, cervecera, etcétera,
hubiera escogido lugares emblemáticos de lo que han sido los esfuerzos de los últimos años de construir un país en medio del bloqueo. Pero le faltó, entre los lugares folclóricos, digamos que le faltó pasar por el malecón y ver al Che Guevara, que ustedes en el Instituto Cubano del Libro inmortalizaron, un joven que se abre el pecho, tiene al Che tatuado en el pecho, y casi todos los carteles que están en el malecón que dicen al imperialismo, ni tantico así. Arlene, nos queda medio minuto y antes de concluir el episodio quería pedirles, como una élite intelectual cubana, que transmitieran un mensaje al mundo árabe. Hay muchos pensamientos y preocupaciones. Los movimientos de liberación en el mundo árabe ven a Cuba como un gran apoyo y defensa, y a Fidel, a Che Guevara y a Raúl como ídolos, y así a todos los luchadores revolucionarios cubanos. Deberían de preocuparse de que la relación con Estados Unidos genere cambios en esas alianzas y esa gran ayuda. En medio minuto, por favor. Bueno, que Cuba no ha movido un milímetro sus posiciones de principio de apoyo al pueblo saharaui, al pueblo palestino, al pueblo sirio, que ha sido siempre una postura consecuente de Cuba y que esta relación con Estados Unidos nunca va a poder variar la cultura antiimperialista del pueblo cubano, que además está en el artículo 12 de nuestra Constitución. El internacionalismo y el antiimperialismo. Que todos los vaticinios que previeron que Cuba se caería han fracasado. Cuando cayó todo el campo socialista, pensaban que Cuba vendría después. En el año 98, cuando vino el Papa Juan Pablo II, venía a enterrar el socialismo en Cuba y fracasó. Cuba siempre ha estado ahí. Y yo creo que si se quiere estar del lado de la historia, yo creo que hay que estar desde la percepción de que vamos a seguir por mucho tiempo. Y yo creo que después de que tantos medios han dicho que Obama es el poder inteligente, nos ha decepcionado un poquito. Quizás pudo probar que es realmente inteligente ese poder si hubiera entrado con un poquito más de respeto hacia el alma nacional. Pero habrá tiempo de hacer análisis y habrá tiempo de ver las cosas. Yo creo que por el momento, yo lo que me siento es muy orgullosa del poder inteligente de la nación cubana, que ha demostrado saber lidiar, tanto como en el ring de boxeo que han sido estos 57 años, como frente a un tablero de ajedrez de 500 piezas, como está haciendo ahora que hay relación. Arlene Rodríguez y mis invitados, el señor Iruel Sánchez y la señora Rosa Miriam, les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Me pone muy feliz haber dialogado con ustedes aquí en La Habana, porque si hubiera estado en Medio Oriente, me hubiera enterado solo de lo que dice la prensa, pero aquí en Cuba puedo apreciar sus posiciones en vivo y en directo. Este fue el fin del programa Reflexiones. Gracias a nuestros televidentes por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias, Kamal, gracias también al mundo árabe que presta atención e interés a lo que ocurre de este lado del mundo y especialmente también, que no los mencionamos, a la gran resistencia libanesa que se lleva mucho de la admiración y el respeto del pueblo de Cuba. Muy buenas noches.